Y bien, estamos ahora con Pablo Secada, que es economista del Instituto Peruano de Economía, además es regidor de la Municipalidad de Lima, entiendo, no sé si sigue en funciones Asesor del ministro de Economía. y asesor del Ministro de Economía. O sea que no puedo hablar de la campaña. No puedes hablar de la campaña, no, por favor, será asesora de orden. Pero, bueno, hemos invitado también a algún representante de Gana Perú para hablar de este tema, el tema de la propuesta pensionaria, el tema de las pensiones en general y la propuesta pensionaria de Gana Perú. No hemos conseguido que venga nada, hemos tratado de comunicarnos con el señor Oscategui, con Félix Jiménez, luego con Blanca Rosales, la jefa de prensa, para que designe a alguien, y no hay manera de conseguir que venga alguien, así como no conseguimos hasta ahora que venga Ollanta Humala, que le invitamos en forma reiterada para que explique sus planteamientos. Pablo, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Jaime. Bueno, se conoce ya el planteamiento del plan de gobierno de Gana Perú sobre las pensiones, ¿no? Ellos están hablando de un régimen basado en dos sistemas, un sistema público que sería obligatorio, un contributivo obligatorio, donde todos tendríamos que aportar, digamos, y un sistema privado, complementario y voluntario. Y lo que si uno tiene un excedente luego de haber pagado al sistema, aportado al sistema público, entonces puede, si uno quiere aportar al sistema privado. Pero la primera pregunta sería, ¿cómo podría impactar, digamos, primero, el hecho de que el sistema privado sea voluntario y el otro obligatorio? ¿Cómo impactaría eso en el sistema privado de pensiones? O sea, la propuesta lo que demuestra es que demuestra una serie de falencias en lo que es diseñar una política pública, ¿no? Primero, es una propuesta cara, ¿no? Son como 4.000 millones de soles. Eso es para la pensión 65, ¿no? Sí. Con esos 4.000 millones de soles, una fracción de esos 4.000 millones de soles, terminas con la desnutrición crónica infantil, o el 500.000 de niños desnutridos crónicos. Claro. Me parece obvio que el impacto en políticas, el impacto de una medida o de otra es mucho mayor el de la segunda. Claro, pero perdón, quedándonos un ratito en eso. La pensión 65 es una pensión universal para todos los mayores de 65 que no tengan pensión, es decir, para el 80%. No es una pensión, es un subsidio. Es un subsidio incluso para los no contribuyen, ¿no? La mayor parte de esos no son pobres siquiera. Mi papá, por ejemplo, mi mamá tiene 67 años. Supuestamente el Estado les pagaría una pensión. Entonces, esa es otra falencia, no está focalizada. La tercera falencia, el problema de la informalidad parece no entenderlo. La economía peruana es la quinta más informal del mundo. 3/5 partes de la actividad económica son informales. Las propuestas de universalización de seguro de salud o de ampliación de la cobertura de pensiones son ganchos muy poderosos para atraer a la formalidad a la gente que está fuera de la formalidad. Entonces, si uno quiere hacer una reforma de este tipo, lo que tiene que hacer es diseñarla para que la gente que no está en la formalidad empiece a meterse a la formalidad. Por ejemplo, anda al banco, ¿no? Y deposita en una cuenta que voy a abrirte, ¿no? o en tu cuenta de la AFP, tu pensión, lo que tú puedas depositar. Si eres una persona pobre, extrema, o pobre, pero especialmente pobre extrema, el Estado debería compensarte esa pensión, ¿no? Como hacen en las empresas norteamericanas. Tú pones 1 y la empresa pone 1, o tú pones 1 y la empresa pone 2. Eso tiene mucho más sentido. Pero como te decía hace un rato, el drama del Perú es que todos los días están naciendo niñitos que van a ser pobres más adelante, porque son desnutridos crónicos, porque su mamá cocina con bosta en la casa y él se consume todo ese humo, después se enferma, entonces se enferma y se desnutre, porque agarra un animalito que hay en la casa y después se lleva la mano a la boca, entonces le da diarrea, porque el agua está sucia. Entonces es mucho más relevante para las políticas públicas en el Perú atender ese problema, claro, que el que ellos plantean. O mejorar la calidad de la educación, claro, en fin, ¿no? cualquiera de esas cosas. Y cuando nos preguntan a nosotros, oye, ¿y el costo fiscal? La verdad es que el costo fiscal de las propuestas de Humala me parece trivial. Ni siquiera tenemos que especular, la economía se ha parado en seco. Tenemos datos de producción eléctrica ya de abril, datos de despachos de cemento de abril, y las caídas de esa información cuando se le compara con el mes previo son dramáticas. Los bancos están ajustando las políticas de crédito, las empresas grandes han parado sus proyectos. Y no es que el 6 de junio una llamadita a la matriz y empiezan de nuevo, tiene que juntarse un directorio. Aquí el problema es que el Ministerio de Economía a su vez también ha ejecutado un recorte de 8%, ¿no? Entonces, bueno, lo estaba haciendo, ¿no? Pero ahora el efecto Humala, digamos, te ayuda, ¿no? Ya no tienes que preocuparte tanto por un eventual sobrecalentamiento, ¿no? Porque
las expectativas han hecho que la economía se pare en seco, ¿no? Entonces ya no tiene sentido ese recorte tan drástico. No tiene sentido ese recorte tan drástico. La demanda privada se está cayendo por el Entonces, efecto humala, como lo quieras hay llamar. que compensar entonces, ¿no? Ah, bueno, eso es una buena noticia, ¿no? Hasta ahora entendíamos que el Ministerio de Economía se mantenía en la idea de... Pero piénsalo de otra manera. O sea, ya debemos haber perdido 2,5 o 3 puntos del Producto de Crecimiento de este año sin ningún problema. Porque son 2 meses de un retroceso bien marcado. Te estoy dando datos, o sea, cualquiera puede entrar a la web del COES, bajarse los datos de producción eléctrica, pasarlo por un programa de estadística y sacar cuánto cayó contra el mes previo. Y lo mismo con los despachos de cemento de Asocem. Entonces, acá no hay, no, que Claro. le caigo mal, es neoliberal y son malos. Porque Cuando las encuestas de apoyo también a los empresarios, a las empresas acerca de si van 60 a... y pico % pararon sus planes de inversión. Dijeron que los iban a parar. Entonces, ya estamos viéndolo. Discutir en este escenario el costo fiscal de las medidas me parece de segunda importancia. Mucho más importante es que la economía se va a parar. Y si tenemos la mala suerte de que este señor gane, este tipo de propuestas no es tan relevante cuánto más se va a gastar. Lo que va a pasar es que la recaudación se va a ir en picada, ¿no? Bueno, de acuerdo, pero de todos modos, en el caso de que supongamos que lleguen, pongan un ministro más o menos potable, la inversión empieza a reanimarse de alguna manera, sin embargo van con una medida como esta, que es una medida, ¿no?, fiscalmente de todos modos costosa, ¿no? Claro. Y un tema que tú mencionabas, esta clase de medidas, digamos, pensión universal para todos, seguridad social universal para todos, etcétera, gratuitas, desalientan la formalización, porque si, digamos, el único incentivo para uno formalizarse es poder acceder a un seguro social, a la seguridad social, a la de salud, por ejemplo, o a una pensión, en fin, ¿no?, a estar en planilla para poder, pero si uno va a recibir eso todo gratuitamente, además sin ser pobre, o sin ser pobre extremo, entonces ¿para qué me voy a formalizar? Además, reduces el ahorro, ¿no? Porque te están obligando, no te están transfiriendo recursos. O sea, hay una serie de efectos perniciosos de las medidas, ¿no? O sea, es increíble que ha pasado tanto tiempo y estos señores no aprenden. ¿no? Y se molestan y ya saldrán mañana a insultarme, pero que me insulten acá. Pues, sí, pues, hemos invitado para que estén acá. A RPP no fueron, a CPN no fueron, a Canal 4 no fueron, acá no vienen. Y yo tengo 39 años, ¿no? Muchos de ellos tienen 39 años de experiencia, ¿no? Deberían darme como hijo, ¿no? Sí, pues, efectivamente. Bueno, y eso en lo que se refiere a la pensión 65, pero el esquema general, digamos, pasar a convertir el sistema público en un sistema obligatorio y el sistema privado en complementario, voluntario, ¿eso qué efecto tiene? Digamos, ¿eso mataría el sistema privado? Te doy una idea de lo que yo haría, ¿no? El sistema privado de pensiones tiene un problema serio de competencia, ¿no? Un problema que, por ejemplo, ha comprobado bancos como Interbanco, bancos internacionales que han querido entrar a hacer una AFP y no han podido, y se han salido. ¿No? Porque la masa crítica que requieres para que empiece a pagar el sistema es alta, ¿no? Y las promotoras son caras, etcétera. No están dados los incentivos para que los fondos se comparen, por ejemplo, contra un índice de referencia, ¿no?, que es lo estándar en fondos de inversión internacionales. Yo le gano al índice y si le gano me dan una comisión buena, si no le gano al índice no me dan nada, porque para eso compro el índice. Entonces, el sistema privado de pensiones se tiene que partir en dos. Tiene que haber la administración de inversiones, que la hace un grupo pequeño de personas, administradores de acciones, administradores de deuda, administraciones de fondos de infraestructura, etcétera. Un equipo de 8 personas, 10 personas, puede ser. En cada AFP. En cada AFP. Claro. Y todo el tema de las cuentas, o sea, que el empleador no paga, entonces lo tengo que enjuiciar, entonces voy a primera instancia, apela, voy a segunda instancia, ese todo se centraliza y se regula. Y lo puede ver Banco de la Nación, lo puede ver la Telefónica, lo puede ver Banco de Crédito, cualquiera. Uno que no está relacionado a una AFP sería mejor, ¿no? Si haces eso, vuelves realmente competitivo al sistema privado. Si pones los índices... Porque reduces los costos de... Cualquiera puede entrar a administrar un fondo, es muy sencillo, porque el costo es pues bajísimo. Son 10 personas en una oficina con 10 terminales de Bloomberg y dos personas... Lo otro tiene un costo también. Lo otro tiene un costo, que... pero como te digo, se centraliza y se regula. Después, una propuesta de Toño Payet que yo repito y repito. Muchas de las empresas no pagan las contribuciones sociales. Retienen salud, retienen AFP, etcétera, pero no se la pagan ni a salud ni a la AFP. Toño dijo, perfecto, entonces no lo puedes deducir de renta. Si no lo pagas, no lo deduces de renta. Ya no es de vengado, es caja.
Y si no sale a la caja y le depositas a tu empleador en su cuenta individual de capitalización, no puedes deducirlo de impuesto a la renta. Todos se van a poner en fila, como comprenderás, si no pueden deducir. Claro. Entonces, podrías pasarte al esquema de pensión no contributiva, ¿no? Que es un esquema que trabajó Eduardo Morón en el Ministerio, Eduardo Morón en la Pacífico, ¿no? Que es ¿cuál? Todos los informales, o un gran grupo de informales, empiezan a contribuir, como te digo, a su pensión. Si pueden un mes 50, el mes 100, el siguiente 50, 100, y van acumulando su fondito. Si son pobres extremos, el Estado les pone plata encima. No. Eso vale una fracción de pensión 65, No. Y solucionas el problema para todos los que vienen después. Y si quieres transferirle dinero a las personas de más de 65, focalízalo, pues. No. Entonces, ¿qué haces? A los pobres extremos. ¿No? Contratas una línea de base, ¿no? Entonces alguien viene y te va a decir, así están los señores que tú consideras que son tu objetivo, echas a andar un piloto, ¿no? Más adelante mides si el piloto tuvo impacto, si el piloto tuvo un impacto positivo, lo escalas, lo vuelves grandote y le haces un programa, pues, nacional. Así se hacen políticas públicas en el siglo XXI, y eso no tiene ideología. Eso es el ABC. Pero tienes que acotar, tienes que limitar. Por eso digo, focalizado con el sistema de focalización de hogares, el padrón de beneficiarios públicos, cualquiera puede entrar a internet y ver el padrón y ver, oye, este es mi vecino, este tiene plata, ¿cómo no debería estar? Así se hace. Ahora, esta propuesta es un esperpento. Hay quienes proponen el sistema mexicano en lo que se refiere a las AFP, es decir, que la comisión se pague en función de la rentabilidad. Es decir, es lo que te decía, ¿no? O sea, ¿cómo es un fondo de acciones típico, por ejemplo, en países en desarrollo? Se compara contra el Morgan Stanley Capital Index, que es un índice de acciones, ¿no? El Emerging, que si lo quieres buscar en internet es el EEM, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese índice va a tener, pues, bastante de Brasil, bastante de Rusia, bastante de China, bastante de India, va a tener un poco importante de Indonesia y así, ¿no? Un montón de empresas va a haber en el fondo. Si el administrador le gana al índice, ¿qué quiere decir eso? Que si el índice rinde 10 y el administrador le saca al fondo 12, tiene una pensión muy bajita, estándar, pero tiene una pensión que en ese caso es bien importante porque le sacó 2 puntos a la referencia. Si al revés, si el índice rinde 12 y el administrador le saca 10, no le dan nada. Le dan la pensión, la comisión, la variable no se la das. La comisión. La variable no se la das. Claro. La comisión fija se la das, que es una mini comisión, ¿no? Que le permite ganar, pues, 5% sobre su capital, qué sé yo, cualquier cosa. O sea, de nuevo, esas son propuestas de políticas públicas en las que uno se puede sentar y ver cuánto se puede hacer, ¿no? La disposición a pagar de la gente por una pensión, cómo se les va a cobrar, qué bancarización hay para ver cómo se hacen provincias, si Nación se mete, qué sé yo. Pero hay 1000 aristas, cualquiera menos una cosa así, ¿no? Claro. En esta propuesta, por ejemplo, si la contribución al sistema público es obligatoria y solamente, digamos, lo que quede uno lo pueda contribuir a un sistema privado, para comenzar ya serán pocos los que querrán contribuir a un sistema privado. En segundo lugar, digamos, y se vuelve obligatorio, yo que estoy aportando, digamos, se me vuelve obligatorio aportar a un sistema público, mi aportación al sistema privado va a ser menor, entonces al final mi pensión va a ser menor, ¿no? Todo el mundo va a ser afectado. Pero te das cuenta que es un error, porque si tú armas el aseguramiento de salud y la pensión como ganchos para la formalización, empiezas a traerte a la formalidad a gente que empieza a pagar impuestos. Y el Estado puede tranquilamente... ¿Cómo ganchos? ¿Cómo es eso? O sea, personas que hoy día no tienen pensión, ¿no? Sí. Que son pobres extremos, le dicen, mira, el Estado te ha armado este esquema, tú eliges tu AFP, tras la reforma que te digo, ¿no? Elige tu AFP, tú pon 100, 50, lo que quieras, yo te pongo siempre 100. Siempre que tú pongas más de 50, yo te pongo 100. Lo mismo que tú pongas, 50, 50, 100, 100, 150, 150. Entonces, de pronto, ese señor que no tenía pensión, empieza a acumular una pensión. Claro. Entonces, el banco o la caja, imagínate una caja, ve que está en la FPX, ¿no? Y lo llama y le dice, señor, ¿qué le parece si le presto un dinerito para que haga el segundo piso de su casa? Claro. Y lo estás metiendo a la formalidad. Claro. Estás perdiendo una herramienta poderosísima para meter a la gente a la formalidad si lo haces así. Y estás estimulando, digamos, el ahorro privado, ¿no? No es un regalo, no es una dádiva, es una cosa que finalmente es indigna, ¿no? No entienden los incentivos, esto no es como muy difícil de encontrar en internet, o sea, esto no es como un secreto así, súper secreto. Claro. Estos temas se han discutido. Lo que te cuento de Toño Payet se habló hace 10 años. Yo se lo he contado a gente de Humala en el Congreso. Les entra por una oreja y les sale por la otra. Sí, pues. Pablo Secada, muchas gracias. A ustedes. Siempre tan brillante, Pablo Secada. Vamos a una pausa y regresamos.